Durante años, el silencio de Fidel Albiac fue su mejor armadura. Reservado, meticuloso y siempre a la sombra de Rocío Carrasco, logró mantenerse al margen del ruido mediático que devoraba a todos los que se acercaban a la familia. Pero esa calma aparente se ha quebrado, y lo que ha salido a la luz promete poner patas arriba a medio panorama televisivo. Las redacciones tiemblan, los teléfonos arden y en los pasillos de Fuencarral se respira algo parecido al miedo. Todo estalló una tarde cualquiera, en pleno directo. Emma García, que presentaba su programa con la serenidad habitual, se encontró de pronto con una exclusiva que nadie esperaba. Miguel Temprano, periodista veterano y de carácter volcánico, había hecho llegar a la cadena un audio comprometedor. En él, según aseguró, se contenían revelaciones sobre el entorno más íntimo de Rocío Carrasco y su marido. Si esto se emite, se cae medio plató, dijo uno de los redactores segundos antes de que el realizador pidiera paso a publicidad. Lo que vino después fue una secuencia de nervios, órdenes cruzadas y rostros pálidos intentando sostener la compostura ante millones de espectadores. Las cámaras captaron el desconcierto. Emma intentaba seguir con el programa, pero la tensión se notaba. Terelu Campos, a su lado, miraba fuera de plano buscando la señal de alguien del control. El murmullo en el plató era ensordecedor. Y mientras el público aplaudía sin entender, detrás de los focos se desataba el caos. Un productor gritaba que no se podía emitir ese fragmento, otro insistía en que era oro televisivo. Nadie tenía claro qué decisión tomar. En cuestión de minutos, una llamada cambió el rumbo de todo. Era del despacho legal de Fidel Albiac. La advertencia fue tan contundente como breve. Si se mencionaba su nombre o el de Rocío Carrasco, la cadena enfrentaría una demanda inmediata. La orden desde arriba fue fulminante. Se detuvo la emisión, se reescribió la escaleta y se prohibió a los colaboradores hacer cualquier alusión al asunto. Pero era demasiado tarde. El rumor ya se había filtrado. Como suele ocurrir en televisión, lo prohibido se volvió aún más irresistible. Miguel Temprano, lejos de retractarse, avivó el fuego. Publicó en redes una frase que bastó para incendiar el fin de semana: "Yo cuento la verdad. Que se atrevan a desmentirme". En cuestión de horas, su mensaje circulaba por todos los rincones de Internet. Programas digitales, podcasts y cuentas anónimas empezaron a reproducir fragmentos del supuesto audio. Algunos aseguraban haberlo escuchado, otros lo desmentían. Pero todos coincidían en algo: el contenido era explosivo. Dentro de Mediet, la reacción fue de pánico. Las reuniones de emergencia se sucedieron una tras otra. Los directivos debatían si la cadena debía responder públicamente o guardar silencio. Nadie se ponía de acuerdo. En un correo interno filtrado a última hora, un alto cargo escribió: "Lo que está en juego no es una exclusiva, es la estabilidad de la marca". Mientras tanto, los trabajadores comentaban en voz baja lo ocurrido. Algunos aseguraban haber visto a miembros del equipo jurídico de Fidel merodeando por los pasillos, pidiendo copias de programas antiguos y revisando material de archivo. Otros hablaban de presiones directas y llamadas desde despachos de alto nivel. Emma García, acostumbrada a capear tormentas, no pudo evitar derrumbarse. Fuentes del equipo aseguran que al terminar el programa se encerró en su camerino y rompió a llorar. "Estoy cansada de ser el rostro de los problemas ajenos", habría dicho con la voz entrecortada. La tensión con Terelu Campos, ya visible desde hace semanas, estalló definitivamente. En un pasillo, delante de varios testigos, Terelu le reprochó su actitud. "Esto es televisión, cariño, no catequesis. Aquí se da la cara". La discusión fue tan dura que tuvo que intervenir producción para separarlas. Desde entonces, la relación entre ambas es casi inexistente. Emma ha pedido a la dirección un descanso o un cambio de formato, según varias fuentes. Terelu, por su parte, se ha mantenido firme en su defensa de Rocío Carrasco, pero su serenidad habitual ha empezado a resquebrajarse. En los últimos días se le ha visto más seria, más calculadora. Algunos compañeros aseguran que ha hecho varias llamadas a Fidel para pedirle orientación sobre cómo proceder. Otros, en cambio, creen que el clan Campos teme que el escándalo acabe arrastrando a figuras muy queridas de la cadena. Fuera de Telefe, el caso se expandió como pólvora, cruzando los muros de los platós y filtrándose en los despachos de otras cadenas, donde el rumor se mezclaba con la prudencia y la curiosidad con el miedo. En Antena 3 y La Sexta, el asunto se trató con un guante de seda.
Los presentadores evitaban los nombres, los guionistas medían las palabras y los directivos revisaban cada frase antes de ser emitida. Pero los guiños eran constantes, casi provocadores. Se hablaba de ciertas influencias, de una pareja mediática intocable, de una verdad que nunca sale en cámara. Hasta que, en un programa nocturno, un presentador se permitió una licencia que heló el ambiente. En algunas cadenas hay más miedo que periodismo. Lo dijo con una sonrisa leve, pero la frase cayó como un golpe seco sobre el suelo del gremio. Nadie lo desmintió, porque, en el fondo, todos sabían que era cierto. El verdadero debate ya no giraba solo en torno a la guerra entre Miguel Temprano y Fidel Albiac. El foco se desplazó hacia una cuestión mucho más profunda: el poder que ciertas figuras, amparadas por su fama o sus conexiones, ejercen sobre los medios de comunicación. ¿Puede un personaje público decidir qué se emite y qué no? ¿Hasta dónde llega la influencia del dinero, del miedo, de las relaciones personales dentro de la televisión? Los periodistas veteranos lo reconocen sin cámaras delante. Hay manos que mueven los hilos del relato mediático, y a veces esas manos no están en las redacciones, sino en las mansiones. En los pasillos de Telefe, esas preguntas son casi tabú. Nadie quiere responderlas, pero todos las piensan. Algunos redactores, resignados, lo admiten en voz baja, solo cuando no hay micrófonos cerca. Desde el documental de Rocío Carrasco, la línea editorial cambió por completo, confiesa uno de ellos. Aquí nadie se atreve a contradecir su relato. Quien lo hizo, desapareció de pantalla. Otros asienten, pero no se atreven a afirmar sus palabras. El miedo es un compañero invisible que ronda cada reunión. Un miedo que Miguel Temprano ha querido exponer sin filtros. La idea de que la verdad en televisión ya no depende de los hechos, sino de quién tiene el poder para contarlos o silenciarlos. En una de sus entrevistas más comentadas, Temprano fue contundente. Con el tono de quien lleva años guardando información, miró a cámara y dijo: "No se trata de atacar a nadie. Se trata de demostrar cómo se manipula lo que la gente ve. Yo tengo documentos, correos y grabaciones que lo prueban. Y si hace falta, los presentaré ante un juez". Aquellas palabras no fueron una simple declaración. Fueron una amenaza directa a un sistema mediático que durante años ha funcionado con pactos silenciosos. En cuestión de horas, las redes estallaron. Miles de usuarios diseccionaron cada frase, cada pausa, cada mirada. Los hashtags #Fidel Albiac y #Miguel Temprano dominaron las tendencias durante días, y el eco del conflicto traspasó las fronteras digitales para instalarse en los programas rivales, donde algunos se frotaban las manos con el escándalo y otros preferían mirar hacia otro lado. El ambiente en Telefe se volvió sofocante. Los teléfonos de los colaboradores comenzaron a sonar con insistencia. Las advertencias eran directas, sin rodeos: no mencionen el tema, no pronuncien el nombre. Un tertuliano, frustrado, confesó más tarde: "Nos dijeron textualmente: si nombras a Miguel Temprano, te cortamos el micro". Esa censura, lejos de apagar el fuego, lo avivó. Porque en televisión, cuando se prohíbe hablar de algo, el público entiende que hay algo que se quiere ocultar. Y cuando los espectadores huelen miedo, el silencio se convierte en sangre, y los platós en un campo de caza. Mientras tanto, Fidel Albiac mantenía su estrategia de siempre: el silencio absoluto. Ninguna aparición, ninguna declaración, ni siquiera un gesto. Pero según fuentes cercanas, el movimiento se estaba produciendo fuera de cámara. Su equipo legal, dicen, habría visitado las oficinas de la cadena para revisar materiales y exigir copias de los programas en los que se le mencionó. Una maniobra sutil, pero con un mensaje muy claro: aquí mando yo. Esa visita, confirmada por varios empleados, tensó aún más la cuerda. La sensación general era que algo grande se estaba moviendo tras las bambalinas y que los protagonistas del escándalo ya no eran los periodistas, sino los abogados. Incluso dentro del entorno de Rocío Carrasco se percibe el desgaste. Algunos allegados admiten en privado que la situación se les ha ido de las manos. Se ha cruzado una línea muy peligrosa, dice uno de ellos. Esto ya no es televisión, es una guerra de poder. Y en esa guerra, todos los bandos empiezan a perder algo. Rocío, visiblemente más hermética en sus últimas apariciones, evita cualquier mención al tema. Su entorno asegura que está cansada, saturada de la exposición, y que teme que todo esto acabe arrastrándola a un nuevo ciclo de polémicas. El cansancio también se refleja en el rostro de Terelu Campos.
Aunque intenta mostrarse firme frente a las cámaras, los que trabajan con ella aseguran que la tensión la está consumiendo. En los últimos días ha reducido su presencia en plató, delegando funciones y evitando pronunciar palabras sobre el escándalo. Aún así, mantiene una postura inquebrantable en defensa de Rocío. No voy a permitir que la hundan, habría dicho en una reunión interna, golpeando la mesa con el puño. Pero incluso su fortaleza empieza a resquebrajarse. Los enfrentamientos con algunos compañeros se han vuelto inevitables, y su nombre, que antes generaba respeto, ahora divide opiniones. El caso ha polarizado a la opinión pública de una manera que no se veía desde hacía años. Para algunos, Miguel Temprano representa al periodista que se atreve a enfrentarse al poder. Para otros, no es más que un provocador en busca de fama. Pero lo cierto es que, con independencia de las simpatías, ha conseguido lo impensable: hacer tambalear el control mediático que durante tanto tiempo parecía inamovible. Fidel Albiac, ese hombre que siempre prefirió las sombras, se encuentra ahora bajo una luz que no pidió y que no puede apagar. En los despachos de Telefe, el silencio es ensordecedor. Los teléfonos, antes incesantes, ahora descansan sobre los escritorios. Los mensajes urgentes han disminuido. Las reuniones se celebran a puerta cerrada, sin filtraciones, sin bromas, sin risas. Se respira un aire denso, como si todos supieran que algo importante está por estallar. En el mundo de la televisión, el silencio nunca es casual. Es la antesala de un acuerdo, de una maniobra o de una traición. Y mientras tanto, el público observa. Desde sus pantallas, sigue el caso con fascinación, analizando cada movimiento, cada palabra, cada ausencia. La audiencia intuye que lo que está por venir puede cambiar para siempre la percepción de uno de los matrimonios más blindados y protegidos del panorama mediático español. Lo que comenzó como una exclusiva más ha evolucionado hasta convertirse en una guerra encubierta por el control de la verdad. Una batalla entre quienes quieren contarlo todo y quienes, desesperadamente, intentan que nada se sepa. ¿Hasta dónde llegará esta historia? ¿Quién será el primero en romper el pacto de silencio? Nadie lo sabe, pero en los pasillos de Telefe, una sensación se ha vuelto innegable. El poder que parecía inquebrantable empieza a resquebrajarse. Y ese silencio que antes servía como escudo, ahora suena como un eco que retumba en todos los platós. Un eco que no se puede silenciar. El eco del miedo, del control y de un poder que, poco a poco, comienza a desmoronarse. Durante las últimas semanas, un silencio denso y calculado se ha instalado en los pasillos de Telefe. Los rostros habituales que antes mostraban seguridad ahora evitan cruzar miradas. Las reuniones se prolongan hasta altas horas de la madrugada y los teléfonos arden con mensajes que nadie quiere que se filtren. Lo que comenzó como una exclusiva aparentemente más de Miguel Temprano se ha transformado en un huracán que amenaza con arrasar la estabilidad de todo un sistema mediático. Nadie lo vio venir y, sin embargo, todos lo temían. Los directivos de la cadena, acostumbrados a controlar cada palabra que se pronuncia en sus programas, se enfrentan hoy a algo que no pueden dominar: una verdad incómoda que avanza sin freno. En los despachos más altos, algunos abogan por el silencio absoluto, otros por responder con fuerza antes de que sea demasiado tarde. Pero la realidad es que el control ya se les ha escapado de las manos. Las redes sociales hierven de teorías, los periodistas digitales cruzan datos y las audiencias se han convertido en jueces de un proceso que se desarrolla ante los ojos del país entero. El epicentro de esta tormenta tiene un nombre: Miguel Temprano. Lo que él ha insinuado apenas es la superficie de algo mucho más profundo. Según fuentes cercanas, el periodista posee grabaciones inéditas, correos internos, conversaciones privadas y documentos que comprometerían directamente a figuras de peso en el entorno de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Material que, de hacerse público, podría alterar la percepción que durante años se ha sostenido sobre ellos, sobre todo, sobre el papel que la propia cadena ha desempeñado en esa narrativa. En los pasillos se habla en voz baja. Algunos colaboradores, visiblemente incómodos, prefieren no pronunciar nombres. Otros, en cambio, admiten que el ambiente en los platós es insoportable. Emma García, cansada de servir de portavoz en una historia que cada vez entiende menos, ha pedido en varias ocasiones modificar la escaleta de su programa. No quiere mencionar a Fidel, no quiere contribuir a alimentar el fuego. Pero la dirección insiste, el tema genera audiencia y ahora no hay vuelta atrás.
Terelu Campos, por su parte, se mantiene firme en la defensa de Rocío Carrasco. Su postura ha generado choques discretos, pero intensos, con algunos compañeros que prefieren guardar distancia del conflicto. Lo que antes eran simples discrepancias profesionales, ahora se percibe como un enfrentamiento entre dos bloques ideológicos dentro de la propia cadena. Y en medio de ese fuego cruzado, las cámaras siguen encendidas. Mientras tanto, en los juzgados comienzan a circular los primeros rumores sobre posibles acciones legales. Los documentos a los que hace referencia Temprano podrían ser determinantes. Algunos informes hablan de manipulaciones en la línea editorial, decisiones impuestas desde arriba y estrategias comunicativas diseñadas para proteger la imagen pública de determinadas personas. Si se confirmaran, no solo estaríamos ante un caso de manipulación mediática, sino ante una estructura de poder perfectamente organizada para dirigir la opinión pública. La tensión se palpa. Los veteranos del medio reconocen que nunca habían visto algo así. Telefe, acostumbrada a ser la que marca el ritmo de la actualidad, ahora se ve arrinconada, forzada a reaccionar en lugar de actuar. Los productores, agotados, intentan contener una avalancha informativa que crece cada hora. Cada nuevo dato, cada mensaje filtrado, cada audio que se comparte en las redes, añade un nuevo capítulo a una historia que ya ha escapado del control de sus protagonistas. En el exterior, el público asiste atónito. Las redes sociales se han convertido en el nuevo plató. Los usuarios opinan, debaten y comparten fragmentos de vídeos, comparan fechas, interpretan silencios. Los hashtags relacionados con Fidel Albiac, Rocío Carrasco y Miguel Temprano se mantienen entre las tendencias. Algunos defienden con fervor a Rocío, otros dudan de su credibilidad y muchos reconocen que el mundo televisivo español es más opaco de lo que jamás imaginaron. Lo verdaderamente perturbador no es lo que el público ha visto hasta ahora, sino lo que permanece cuidadosamente escondido en las sombras. Porque, según varias fuentes cercanas a la investigación, Miguel Temprano apenas ha mostrado una fracción mínima del material que posee. En su poder existirían conversaciones privadas grabadas en momentos de máxima confianza, audios que jamás fueron emitidos al aire y documentos internos que podrían dinamitar los cimientos de lo que durante años se presentó como una verdad incuestionable. Quienes han tenido acceso parcial a ese contenido aseguran que lo que se avecina no es solo una exclusiva mediática. Es una bomba con capacidad de destruir reputaciones, carreras y estructuras enteras de poder televisivo. Si ese archivo saliera a la luz, el impacto sería catastrófico, no solo para los nombres implicados, sino para toda una industria que ha vivido durante décadas bajo la apariencia del espectáculo, ocultando tras las cámaras pactos, presiones y alianzas que hoy comienzan a resquebrajarse. Dentro de los platós, el ambiente ha cambiado. Donde antes reinaba la risa forzada y el brillo de los focos, ahora domina una inquietud silenciosa. Emma García, la presentadora más expuesta al torbellino, intenta mantener el equilibrio ante las cámaras, aunque su expresión ya no logra disimular la tensión que la consume. Cada vez que le pasan una nueva escaleta, su respiración se acelera. Sabe que cualquier palabra mal colocada puede ser interpretada como una toma de postura. En los cortes publicitarios, su silencio es elocuente. No conversa con nadie, evita los pasillos largos y sus compañeros notan ese temblor imperceptible en su voz cuando vuelve a hablarle al público. En privado, Emma ha confesado sentirse atrapada en una historia que la supera, un relato que parecía ajeno a ella y que, sin embargo, la ha convertido en uno de sus rostros más visibles. Duerme poco, revisa titulares en su teléfono y analiza cada movimiento, consciente de que los espectadores ahora leen sus gestos con lupa. Mientras tanto, Terelu Campos, más firme que nunca en su defensa de Rocío Carrasco, se aferra a sus convicciones. Habla con seguridad en el plató, pero detrás del escenario su tono cambia. Sus allegados cuentan que, en los camerinos, ha llegado a reconocer que todo se ha descontrolado, que ya no sabe hasta dónde puede llegar el vendaval. Lo que empezó como un debate sobre lealtades personales se ha convertido en un enfrentamiento mediático con implicaciones políticas, empresariales y judiciales. En paralelo, lejos del ruido, el equipo de Miguel Temprano trabaja en la sombra. En una oficina discreta, sin logotipos ni carteles, un reducido grupo de periodistas revisa cada documento, escucha una y otra vez grabaciones que podrían cambiarlo todo. Contrastan fechas, buscan incoherencias, validan fuentes. No hay prisas. Cada paso está medido. Temprano no improvisa.
Cada filtración es un golpe calculado, una pieza más dentro de una estrategia que pretende derribar una estructura construida sobre el silencio y el miedo. Lo que en un principio parecía una vendetta personal se ha transformado en una investigación periodística con ramificaciones que alcanzan a productoras, directivos y figuras que durante años se creyeron intocables. Dentro de Telefe, la situación roza la paranoia. Los pasillos, que alguna vez fueron escenario de abrazos falsos y sonrisas ensayadas, ahora son territorios de desconfianza. Algunos colaboradores caminan con el móvil apagado, otros evitan las conversaciones fuera de cámara. Circulan rumores de que hay vigilancia interna, grabaciones cruzadas y equipos de seguridad analizando filtraciones. Los directivos de Mediet convocan reuniones de crisis cada pocas horas, intentando frenar el desastre reputacional. Pero cada intento de control se convierte en un nuevo motivo de sospecha. Las órdenes son claras, nadie habla, nadie se pronuncia, nadie confirma ni desmiente. Sin embargo, el silencio solo alimenta el fuego. Cuanto más se calla, más crece la sed de verdad. Mientras tanto, la figura de Fidel Albiac se tambalea. Su discreción habitual, que durante años le sirvió de escudo, ahora se percibe como un signo de debilidad. Cada filtración lo arrastra un poco más al centro del huracán. Algunos periodistas aseguran que su entorno está dividido. Unos le aconsejan hablar y defenderse, otros insisten en mantener el mutismo absoluto. Pero el tiempo juega en su contra. Los programas de la competencia ya insinúan su nombre con tono de misterio, los portales digitales publican cronologías detalladas y los analistas de redes detectan un fenómeno inusual. El interés del público no decrece, aumenta con cada día que pasa. En contraposición, Miguel Temprano parece el único que no se deja afectar por el caos. Habla poco, pero cuando lo hace, elige cada palabra con precisión quirúrgica. Repite que no busca espectáculo, sino justicia. Sus detractores lo acusan de oportunista, sus seguidores lo consideran una especie de justiciero mediático dispuesto a exponer las entrañas del sistema. Sus apariciones públicas son escasas, casi calculadas. Sabe que la intriga es su mayor aliada. Y mientras todos especulan, él continúa su trabajo, seguro de que el golpe final llegará cuando menos se espere. La verdad saldrá, dice, aunque el precio sea alto. Fuera de los estudios, la audiencia percibe que algo se está moviendo. Las calles, las redes sociales, los programas de radio, todos hablan del mismo tema. Las conversaciones ya no giran en torno a los protagonistas de siempre, sino sobre la credibilidad del propio sistema televisivo. La gente empieza a cuestionarse si durante años fue manipulada, si las emociones que sintieron ante la pantalla fueron dirigidas desde arriba. Los espectadores, por primera vez, exigen transparencia. Ya no quieren más ficciones disfrazadas de periodismo ni relatos prefabricados que dictan a quién creer y a quién odiar. Y, sin embargo, lo más alarmante de todo es que esto apenas comienza. Fuentes muy cercanas a Temprano aseguran que los documentos más sensibles, los que implicarían directamente a altos cargos de la cadena, aún no se han difundido. Se habla de correos electrónicos internos, audios de reuniones privadas, acuerdos verbales grabados sin consentimiento. Todo un entramado que podría dejar al descubierto una red de manipulación sistemática de la información. Los que conocen a Temprano aseguran que guarda su carta más fuerte para el final, cuando el sistema esté lo bastante debilitado como para no poder reaccionar. Y si ese momento llega, nada volverá a ser igual. La televisión española se enfrentará a su propio espejo, uno que no refleja glamour ni entretenimiento, sino control, censura y pactos oscuros. Porque esta historia ya no trata solo de nombres propios, sino del colapso de una forma de entender la verdad. Las máscaras han caído, y lo que se avecina promete cambiar para siempre la relación entre los medios, el poder y la audiencia. Nadie sabe hasta dónde puede llegar esta trama, pero hay algo que todos intuyen. En cada plató, en cada redacción, en cada despacho donde se apaga una luz con más prisa de lo habitual, se respira el miedo. El miedo a lo que está por salir. El miedo a que, por primera vez, todo se sepa. Y cuando eso ocurra, porque tarde o temprano ocurrirá, la televisión española no volverá a ser la misma. Lo que viene, sin duda alguna, arde.